Hola, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Un saludo muy especial para todos los televidentes quienes nos ven a través de Nación TV. Luego de la decisión tomada por parte de la 17ª Asamblea Nacional de Delegados, la Junta Directiva Nacional de la USO declaró un paro a nivel nacional, aunque aún no ha definido la fecha. En ese sentido, se han realizado varias tareas, no solo en los campos de producción, sino también en las refinerías más importantes del país, razón por la cual la administración de Ecopetrol decidió vetar a la dirigencia sindical, impidiéndole el ingreso a las refinerías y los campos de producción. La empresa colombiana de petróleos por estos días viola todo tipo de libertad sindical, impidiendo el ingreso de los dirigentes de la USO a las instalaciones de la refinería. Es importante que hoy Barrancabermeja y las regiones conozcan la política represiva que hoy Ecopetrol viene implementando con los dirigentes. La medida por parte de la empresa que viola el capítulo 2, artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo, al parecer fue tomada ante el anuncio de la organización sindical de realizar un paro nacional de carácter indefinido, decisión que al parecer causa paranoia en la administración de la estatal petrolera. Ecopetrol hoy lo que viene buscando es amilanar la lucha que hoy se está dando a través de los trabajadores por la reclamación de sus derechos. Pero por otro lado, también miramos de que Ecopetrol, el afán que tiene es debido a esa política de la mala planeación, de la mala organización. Es así como durante estos días se han realizado diferentes jornadas en rechazo a las medidas patronalistas. Mitin en Puerta 25, Principal, 25 de agosto y Norte así lo demuestran. La USO, 10 años después de la patriótica huelga por la defensa de Ecopetrol como patrimonio del pueblo colombiano, ha enarbolado incansablemente las banderas de lucha por la defensa de esa soberanía nacional, por la defensa de ese patrimonio público. Para constatar la decisión de la empresa basada en supuestos protocolos de seguridad, hizo presencia en los diferentes lugares el delegado del Ministerio del Trabajo. La USO ha señalado que continuará con las jornadas sindicales y hará las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, exigiendo de la empresa respeto por la Convención Colectiva de Trabajo y el libre ejercicio de la actividad sindical. La situación no es diferente en el corregimiento El Centro, pues los pases de los dirigentes fueron bloqueados, impidiendo el trabajo sindical en esta área. Los directivos de la USO podrán efectuar visitas a los sitios de trabajo de Ecopetrol S.A. para atender directa y personalmente a todas las inquietudes que el personal presente relacionadas con el trabajo o la convención. Los vehículos de la organización tendrán acceso a dichos sitios. Así está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018, firmada entre la USO y Ecopetrol. Pero esta semana las medidas adoptadas por la empresa irrespetan lo pactado y los dirigentes del campo de producción El Centro no fueron la excepción. Estamos en asamblea permanente con los trabajadores de la UT Login y al tratar de ingresar a la zona industrial nos damos cuenta que es restringida el acceso a los dirigentes sindicales. Aquí, como en todo el país, Ecopetrol cohíbe la actividad sindical, viola los derechos a la libertad de la actividad sindical y hoy en la Cira Infantas, en el centro, nos están restringiendo el ingreso a los dirigentes sindicales. Pero eso tampoco fue impedimento para que con la decisión patronalista la USO realizara su trabajo en defensa de todos los afiliados. Así las cosas, la subdirectiva del centro respalda y lidera la gesta de los trabajadores de la UT Logis, pues 2 de ellos fueron despedidos en las últimas horas bajo la excusa de reajustes ante la supuesta crisis del petróleo. Esta situación no es nada nuevo. Es la política de exterminio que viene Ecopetrol implantando en los campos de producción con el argumento de la crisis petrolera, según ellos. Y aquí el caso específico en la empresa UT que tiene un administrador arrogante, represivo,
tomó la decisión de despedir con compañeros sin justa causa. Los despidos se dan sin que la empresa haya tenido en cuenta que están trabajando con un equipo mínimo esencial para poder desarrollar un contrato. No, la respuesta de la empresa a los acercamientos que han hecho los compañeros de Junta Nacional, Libardo, Palma y nuestro presidente John, es que no, que la empresa mantiene la posición. Por ende, la respuesta del sindicato es la misma, mantenemos la posición y vamos a ver cómo articulamos la tarea para afectar a la empresa UTELogis a nivel nacional. Hasta el momento, los trabajadores de UTELogis continúan en asamblea permanente hasta que la empresa no brinde una salida negociada que permita que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo. Y el veto sindical por parte de Ecopetrol a los dirigentes de la organización sindical aún no ha sido levantado. La Unión Sindical Obrera Uso participará del paro programado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT el próximo 19 de marzo. Es así como convoca a todos los trabajadores sin distingo de áreas en las refinerías de Barranca Bermeja y los campos de producción a participar de esta gran movilización para pedir respeto y defender el derecho al trabajo y los derechos laborales. Bueno, efectivamente, tal y como lo convocó la subdirectiva Barranca Bermeja, el jueves 12 se realizó la asamblea de trabajadores de régimen legal, asamblea que fue bastante nutrida por parte de los trabajadores de las distintas actividades, tanto de vigilancia, alimentación, casino y aseo, con la cual se trata de unificar la tarea orientada para el jueves 19 de marzo en el marco del paro nacional de 24 horas y las protestas que se están orientando a través de la Central Unitaria de Trabajadores. Como conclusión principal de esta asamblea se logran constituir los comités de bases de cada uno de los gremios, el comité de base de vigilancia, el comité de base de alimentación, el comité de base de transportes, equipos y de las compañeras de servicios generales, en aras de ir generando toda la dinámica para poder llegar al movimiento que está convocando y que está definido por la Asamblea Nacional de Delegados de generar un paro indefinido en todas las instalaciones de Ecopetrol y donde tenga instancias pues la Unión Sindical Obrera. Hagamos un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. En las últimas horas se conoció de la decisión tomada por Ecopetrol de poner fin al contrato que tenía con la canadiense Pacific Rubiales Energy para la explotación de campos Rubiales en Puerto Gaitán Meta. Sin embargo, esta medida solo entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2016 y mientras tanto la petrolera privada más grande de Latinoamérica seguirá con la operación del campo, que hoy tiene una producción bruta cerca de los 241.000 barriles diarios. En un escueto comunicado conjunto, las partes ratificaron que los contratos de participación de riesgo Rubiales y Asociación Pirirí no se extenderán, pero que mantendrán el interés de seguir desarrollando oportunidades de negocios en beneficios de ambas partes. Para la organización sindical esto es un logro, pues había pedido al gobierno nacional que el campo de Rubiales revertiera a Ecopetrol por considerar que la compañía está en capacidad de hacer su operación. Bien, y en este momento en nuestro programa tenemos un invitado que ha sido muy polémico por estos días. Creo que todos ustedes deben saber de quién se trata, nada más y nada menos que Edwin Palma, el vicepresidente de la USO Nacional. Edwin, bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina, y a toda la audiencia del Semanario Obrero. Bien, como ya lo decía, usted ha sido muy polémico y muy famoso, no solamente por las redes sociales, sino por esta situación en la que se ha visto envuelto últimamente. Contémosle a nuestros televidentes de qué se ha tratado, hagamos un contexto de esta noticia. Usted denunciaba en días pasados los altos salarios que hoy devengan los directivos de la empresa, razón por la cual lo han llamado a descargos. Bueno, sí, existe una información que circuló por las redes sociales, por el WhatsApp particularmente, y yo tomé una de esa información, la publiqué en mi red social de Facebook y de Twitter, y por publicar esos salarios exorbitantes del personal directivo de la empresa, me han llamado a descargos, obviamente con el propósito de despedirme. Cuando a un trabajador se le llama a descargos por vía del procedimiento convencional, que es absolutamente violatorio del debido proceso, tiene un solo propósito y es despedirlo. Y obviamente yo no voy a ser la excepción. ¿Esta información es prohibida que un colombiano del común la sepa?
pues uno pensaría que esta es una empresa pública. El mismo ministro Lucho Garzón lo dijo ante RCN en estos días, que somos servidores públicos, somos trabajadores del Estado y debemos estar, nuestros salarios y nuestra información debe ser pública, pero para Ecopetrol obviamente no, pero no es el hecho. Nosotros hemos considerado desde la Junta Directiva Nacional que es una excusa que busca penalizar la actividad sindical, castigar la libertad de expresión, pero sobre todo pegarle un golpe a la Dirección Nacional del Sindicato para enviar un mensaje desestabilizador a los trabajadores previos a los días de la gran movilización que ha planteado la Asamblea Nacional de Delegados. En ese sentido lo hemos caracterizado porque recordemos que no solamente he sido llamado a descargos por esta publicación, también fue llamado a descargos porque dijimos en el ICP fuera Andrés Mantilla de Ecopetrol, y pues si por eso lo van a llamar a descargos a uno, deberían llamarnos a descargos a todos los dirigentes y a todos los trabajadores y activistas que coreamos esas consignas a diario en los escenarios propios de una confrontación laboral que han sido resguardados incluso por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y que hacen parte de la dinámica sindical. Nosotros no podemos pretender pues que las relaciones laborales las vamos a construir tocando la puerta y diciéndole al señor gerente o al señor director, ¿será que usted puede reintegrar a las 600 familias que acaban de despedir en el Instituto Colombiano del Petróleo? ¿Será que usted puede darnos derechos? Y si no, entonces cerrar la puerta y retirarnos pacíficamente. Aquí está demostrado, la historia de los obreros nos ha demostrado que solo por la fuerza se han podido emancipar los trabajadores, solo por la fuerza se eliminó la esclavitud, solo por la fuerza se han podido conseguir reivindicaciones trascendentales en la historia de los obreros, como significa, por ejemplo, tener las 8 horas de trabajo. Se ha convertido en este caso Edwin Palma, representante pues de la Unión Sindical Obrera Uso, en una piedra en el zapato para la administración de Ecopetrol, que hoy quiere despedirlo. Pues yo quisiera pensar que esto no es un tema personal de la administración de Ecopetrol en contra del suscrito dirigente. Y obviamente la Dirección Nacional del Sindicato valora que esto es una agresión contra la institución, es una agresión contra agredir un dirigente, es agredir a toda una organización sindical. Así lo han entendido los trabajadores, así lo han entendido las subdirectivas, lo ha entendido la Junta Directiva Nacional. Lo cierto es que no hemos callado y este hecho de agresión contra el sindicato no nos va a callar. Vamos a seguir insistiendo en la denuncia, vamos a seguir insistiendo en que hay que investigar hechos de corrupción. Nosotros sabemos que los salarios que hemos denunciado, que son exorbitantes, sobre los cuales Las Dos Orillas y RCN Radio acaban de hacer un reportaje, son de la media baja, como dijo el presidente Pemberti, de acuerdo a la industria petrolera. Los directivos de Pacífico Rubiales y de otras petroleras del mundo ganan salarios mucho más exorbitantes, pero estamos hablando de una empresa pública, de una empresa que dice que está en crisis y que está recargando la crisis en los obreros, de una empresa que está despidiendo trabajadores sin contemplación, sin pensar que son madres, cabezas de familia, que son compañeros en estado de debilidad manifiesta, que está recortando derechos, que ha planteado hacer despidos individuales de forma masiva. Estamos hablando de esta empresa pública, donde se supone que nadie puede ganar más que el presidente de la República, porque aquí en estos días ha salido a relucir el escándalo de la Corte Constitucional, y los magistrados de la Corte Constitucional, que también son estudiados, tienen doctorados y mucha formación y experiencia, al igual que los altos ejecutivos de Ecopetrol, se ganan 23 millones de pesos, y ellos son los guardianes de la Constitución en el país. Entonces nosotros nos explicamos cómo aquí le exigen a un trabajador toda una suerte de requisitos para aumentarle 2.000 pesos en el salario diario, mientras que a los directivos nadie les pone controles a sus salarios, y por eso hemos pedido al Departamento Administrativo de la Función Pública que revise si eso está adecuado a la ley. Si está adecuado a la ley, pues no hay ningún problema y será simplemente un escándalo mediático. Pero nosotros consideramos que allí también deben haber ajustes y que ojalá la Asamblea Accionista que se avecina y que el Departamento Administrativo de Función Pública y los entes de control tomen controles sobre esos aspectos que hemos denunciado. Y muchos estarán pensando, ¿y yo que me gano el mínimo? Bueno, Edwin, la justicia ha tomado la decisión de frenar pues por 10 días este llamado a descargos. ¿Qué va a pasar después de este tiempo? Bueno, ¿qué sigue? Por unas medidas cautelares que concedieron los juzgados segundo y tercero promiscuos de Barranca Bermeja, promiscuos de familia de Barranca Bermeja, se suspendieron las diligencias administrativas. Una ya está a puertas de una decisión
que es precisamente por la publicación en las redes sociales de uno de estos salarios de 66 millones de pesos. Esa está a puertas de una decisión. Si se levanta la medida y perdemos la acción de tutela, Ecopetrol procedería a imponer la decisión, que está previamente anunciada, que va a ser un despido fulminante, que sería absurdo pues ante la opinión pública, pero que Ecopetrol está dispuesta a asumir esa responsabilidad política e incluso Ecopetrol no le interesa que años posteriores tenga que reintegrarme o tenga que pagar indemnizaciones, porque como esto es una empresa del Estado y a nadie devuelve la empresa del Estado, recordemos que hace 10 años se despidieron 248 trabajadores que hoy están reintegrados con un sinnúmero de dinero a cargo de la empresa estatal que nadie respondió por ellos. Si aquí a los funcionarios públicos empezaran a cobrarle las decisiones arbitrarias que toman en medio de una acción de repetición contra sus patrimonios, ahí sí la pensarían, pero como no hay ninguna medida de ese tipo, pues obviamente ellos siguen infringiendo la Constitución y la ley. Si esa tutela la perdemos, seríamos inmediatamente despedidos, pero estamos confiando en la justicia, estamos confiando en que la administración de Ecopetrol está violando el debido proceso y que la justicia nos va a garantizar salir avantes en esta nueva agresión por parte de la administración de Ecopetrol. Hay una determinación de agotar las instancias nacionales y llevar obviamente esta denuncia a la Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que hay un derecho fundamental que se está violando, y es el derecho a la denuncia y a la libertad de expresión, y el derecho que tienen las personas y particularmente los trabajadores a ser informados de este tipo de denuncias por parte de la organización sindical. Si a nosotros nos restringe ese derecho, ¿con qué vamos a quedar como representantes de los trabajadores? Nosotros no somos simples trabajadores, claro que somos trabajadores, yo soy analista químico de la refinería, pero además soy el vicepresidente de esta dirección nacional del sindicato y obviamente debemos tener las garantías para poder ejercer la actividad sindical. ¿Ha recibido usted también un apoyo por parte de la comunidad internacional? Sí, obviamente por ejemplo, la Central Sindical de las Américas, que es el capítulo latinoamericano o americano de la Central Sindical Internacional, a la cual hace parte la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera, es la central sindical más grande del mundo, ha expresado un rechazo en contra de esta medida de Ecopetrol y ha anunciado que vigilará el resultado de la misma para seguramente coadyuvar nuestra querella ante la Organización Internacional del Trabajo en la próxima conferencia, en el próximo Consejo de Administración. Pero no solamente del movimiento sindical internacional, porque también han habido centrales sindicales de Latinoamérica que han expresado su voz de rechazo contra esta medida. Hasta el mismo gobierno salió a decir, el mismo ministro del Trabajo ha salido a decir que es absurdo que por eso se pretenda despedir a un dirigente sindical, porque recordemos que hace poco tiempo fue despedido nuestro expresidente Rodolfo Vecino por participar en política, y en su momento el vicepresidente Garzón salió en defensa también de nuestro expresidente, diciendo que nada más absurdo que a un sindicato que es un sujeto político se le prohíba participar en política y en los debates de control político que se hace en el país. Me he enterado que al parecer su jefe, quien lo llamó a descargos, Arturo Saldarriaga Corrales, le ha enviado una invitación al Facebook. ¿Ya la aceptó o no? No, me llegó la invitación, obviamente deja en evidencia la persecución y el acoso laboral por parte de la administración de Ecopetrol, particularmente por él. Ya se ha puesto las denuncias en las instancias correspondientes y no tienen sino otro propósito de seguir husmeando en nuestras redes sociales, atentando contra la intimidad que pueden haber allí en eso y seguir abriendo procesos disciplinarios. Pero bueno, no nos vamos a callar, lo hemos dicho, seguiremos denunciando lo que nos corresponda. Las arbitrariedades de Ecopetrol se deben conocer y deben ser objeto de un control público, de un debate público para que todos podamos opinar. Si a nosotros nos callan, ¿quién va a ser la voz de los trabajadores? ¿Quién va a ser la voz de la denuncia? Y en eso debemos rodearnos. Por eso hemos pensado incluso en adelantar una gran jornada por la defensa del derecho de libertad de expresión de la organización sindical, de los dirigentes sindicales, y sin perder de vista pues que nos estamos preparando para esa gran movilización nacional
por la defensa y el respeto de la organización sindical y contra las masacres laborales y por la defensa de Ecopetrol. Así es, esperamos entonces que la justicia, valga la redundancia, sea justa en este caso y que se tome la mejor decisión correspondiente a todo esto que concierne al presidente, o al vicepresidente, mejor, de la Junta Directiva Nacional de la USO, Edwin Palma. Pasemos a otro tema, Edwin, y es el que tiene que ver con los trabajadores del ICP. Han habido unos acercamientos también con el gobernador de Santander, Richard Aguilar. ¿Cómo va este tema? Bueno, tenemos que decir que ha habido una buena disposición por parte de la gobernación, del gobierno departamental en cabeza de Richard Aguilar, quien ha manifestado su preocupación y en medio de todas las problemáticas que generó el movimiento telúrico esta semana ha podido sacar un espacio para atender la problemática de los trabajadores del ICP. Intentamos hacer un acuerdo o un acercamiento con la administración de Ecopetrol, que esperamos pues que sea fructífero y que sea el punto de partida para poder conjurar ese conflicto que ya completa más de 2 semanas, que tiene a 600 familias sin el sustento y que ha sido protagonizado por una administración de Ecopetrol que odia las vías de hecho, que detesta las vías de hecho, pero que las aplica. Ayer, en estos días, nos decía el mismo gobernador que no acudiéramos a las vías de hecho. Nosotros decíamos que ese reclamo tenían que hacerse a Ecopetrol, porque una vía de hecho es sacar a los dirigentes, sacar a los trabajadores, cerrar las puertas, poner tanquetas a agentes del SMAT, echar trabajadores arbitrariamente sin reconocerles sus derechos de estabilidad laboral reforzada, acabar sus contratos de forma anticipada. Esos son vías de hecho. Vías de hecho todas aquellas que transgreden las normas constitucionales y legales, y así lo estamos demostrando. Entonces no se le puede pedir solo a la organización sindical que no acuda a las vías de hecho, hay que exigirle a Ecopetrol como autoridad, como obviamente la primera empresa del país, que cumpla la Constitución y la ley y los tratados internacionales, porque puede tener mucha influencia, Ecopetrol puede tener mucho poder, pero no podrá jamás estar por encima de la Constitución y la ley. En aras de realizarse un movimiento nacional, ¿cuál es el panorama en todo el país? Bueno, Ecopetrol viene amenazando a los trabajadores con mensajes intimidadores, diciendo que la huelga es ilegal, que procedería a denunciarlos penalmente, administrativa, que los echaría, que les contaría salarios. Recordemos que este sindicato no es primera vez que va a hacer un paro. Siempre nos ha tocado acudir a esos mecanismos para hacernos escuchar. Nosotros hemos también llevado a la justicia para que jueces de tutela nos garanticen un derecho que tiene el sindicato, y es el derecho de representación en las decisiones que afecten a nuestros afiliados. Si los jueces de tutela concedieran ese derecho del sindicato y obligaran a la empresa de que las medidas que afectaran a nuestros afiliados fueran coordinadas, fueran consultadas con la organización sindical, estaríamos hablando en otro escenario. Pero como no nos han garantizado ese derecho, que es el que estamos exigiendo la administración de Ecopetrol, no tenemos otra forma que hacernos oír, que es a través de la lucha organizada, de la unidad, de la movilización y de la protesta pacífica, que las normas internacionales, la Constitución, la ley, las mismas autoridades, el Ministerio del Trabajo, la policía, tienen que garantizarnos ese derecho. No puede ser Ecopetrol juez y parte, no puede decir Ecopetrol que es ilegal cuando aquí los paros y las huelgas las declara ilegales la justicia, la Corte Suprema de Justicia en última instancia. Ecopetrol no se puede arrogar esa facultad, no puede ser el juez y la parte. Y nosotros enviamos un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. No estamos hace 11 años atrás, cuando el Ministerio del Trabajo, en los mismos momentos que declaramos la huelga, sacó la resolución de ilegalidad. Hoy se tiene que respetar la participación de la organización sindical y tenemos todo un andamiaje jurídico que nos permita no solamente defendernos de estas agresiones que protagoniza la administración de Ecopetrol por estos días, sino también de poder contraatacar, porque Ecopetrol no puede tomar medidas como cerrar las puertas de la refinería e impedir el ingreso de los dirigentes y no pasar nada. Aquí hay servidores públicos, todos somos servidores públicos, sujetos disciplinarios de la ley 734, sujetos penalizables por la ley penal colombiana, y en ese sentido habrán de responsabilidades individuales. Uno quisiera que el nuevo presidente de Ecopetrol no llegara en este escenario de confrontación. Esperamos que ojalá pudiese llegar a distensionar estos ambientes que hoy han propiciado un caldo de cultivo de guerra al interior de Ecopetrol, que es lo que nos ha declarado la administración. Y esperamos muy rápidamente poder reunirnos con él y encontrar, como dijo el mismo ministro de Trabajo, gestos de afecto para con los trabajadores y con la organización sindical. Edwin, empezábamos esta emisión hablando del veto sindical. ¿Por qué la empresa toma esta decisión? ¿Está de pronto un poco paranoica por lo del tema del paro?
Bueno, por decir paranoico también fui llamado a descargo, entonces voy a tratar de suprimir ese concepto. Pienso que Ecopetrol tiene miedo, pensamos que Ecopetrol tiene miedo porque de estar preparada con toda su artillería jurídica y represiva, porque además tiene agentes del ESMAD, cientos de efectivos, pagados por el Estado, pagados por plata de Ecopetrol, de estar preparados y estar absolutamente confiados de que los trabajadores están asustados, pues no impedirían el ingreso de los dirigentes. Entonces están asustados. Nosotros consideramos que una medida de susto, por no decir que de paranoia, para que no me vuelvan a llamar a descargo por el concepto, y nosotros hemos hecho lo correspondiente, es un tema que estamos documentando, esta vez lo vamos a llevar a la Organización Internacional del Trabajo porque esa práctica se le tiene que quitar a la administración de Ecopetrol. Cada vez que se anuncia una movilización, cada vez que Ecopetrol amanece con las ganas de bloquear el ingreso de los dirigentes, lo hace, tiene que acabarse. ¿Podría repetirse el capítulo en Cartagena, que es la administración la que tomó pues en última la decisión de cuándo se entraba y cuándo no a la refinería a hacer la tarea sindical? Sí, en Barranca ha sido protagonista, en el ICP estamos impedidos para ingresar desde el 20 de febrero, en Cartagena pues ahorita la refinería vieja está apagada, entonces seguramente por eso controlan el acceso, precisamente por eso no hacen lo mismo en Reficar toca con todo un protocolo para poder ingresar a las actividades de las acciones de la refinería, y esto no es un invento del sindicato, esto está pactado hace muchísimos años en la convención. Esto hace parte del ejercicio legítimo de la actividad sindical, de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en el marco de la interpretación del convenio 87 de la OIT. Entonces resulta que uno se presenta a la puerta y le dicen que si uno no está programado para trabajar, entonces no lo dejan entrar. ¿Por qué es tan importante que todos los trabajadores, ya para terminar, porque todos los trabajadores sin distingo pues de nómina, de que sean de rocería, de transporte, de alimentación, participen de la gran movilización que se va a desarrollar el 19 de marzo? Pues hay muchos trabajadores directos y tercerizados, eso no nos vamos a dar a engaños, que creen que a ellos no los va a tocar la crisis. Cuando los tocan, entonces ahí sí que va a ser la USO. Aquí lo más fácil es preguntar qué va a hacer la USO, como si la USO no estuviera haciendo nada. La USO puede sacar 5.000 argumentos para decir qué está haciendo. Entonces ahora la respuesta que tenemos que darnos los trabajadores es qué vamos a hacer nosotros, qué estamos haciendo nosotros. Es imposible que los trabajadores lleguen a la puerta, vean que los dirigentes no los dejen entrar y entonces ellos busquen huecos en el parador de meterse como si fueran ratas de alcantarilla. No, aquí son puertas que están habilitadas para el ingreso de los trabajadores y que nosotros también somos trabajadores para ingresar. Entonces, esa es la respuesta que deben hacerse, la pregunta que deben hacer los trabajadores y de una vez responderse, ¿qué vamos a hacer los trabajadores? Están despidiendo trabajadores directos, están masacrando trabajadores tercerizados, están reduciendo derechos de los trabajadores y la única respuesta que nos queda es la movilización. Entonces, esa es la respuesta, es la pregunta y la respuesta que tenemos que hacernos. A veces creemos que a nosotros nos va a tocar, pero seguramente tarde que temprano nos va a tocar y va a ser demasiado tarde. Si no nos ponemos las pilas en estos momentos que hemos identificado que son los propicios, obviamente mañana podrá ser demasiado tarde. Recordemos que aquí han despedido hasta gerentes. Recordemos que acaban de coger presos a 6 funcionarios de Ecopetrol, entre esos gerentes, algunos vicepresidentes. Y Ecopetrol les dice chao, les da la espalda. Porque aquí, mientras haya vapor y haya crudo, esa refinería es lo que importa. Aquí las personas son un segundo y hasta un tercer plano. No podemos irnos sin hablar de eso, del tema de corrupción y de estas personas que han capturado en los últimos días. El gerente de la Cira Infantas actual. Sí, hay 6 altos directivos de Ecopetrol vinculados a estos hechos de PetroTiger. Nosotros, eso no es un tema de alegría ni de tristezas, es un tema de realidades. El tema de PetroTiger, tuvieron que venir los gringos a meterse al Estado colombiano para hacer justicia, cuando aquí nosotros hemos denunciado una centenar de hechos que pueden terminar en ser hechos delictivos y no ha habido respuesta por parte de las autoridades colombianas. Desafortunadamente tienen que venir los gringos a nuestro aparato judicial para tomar medidas de este tipo. Nosotros simplemente lo que tenemos que decir es que pues, se presumen inocentes hasta que condenen, que se les garantice el debido proceso, que es lo que estamos exigiendo, que nos respeten a los trabajadores y que se tomen las medidas, pero no solamente que termine ahí, que se investiguen todos los contratos. Aquí los administradores de los contratos de Ecopetrol deben tomar el ejemplo de los magistrados de la Corte Constitucional. Muestren sus declaraciones de renta, muestren sus patrimonios. Somos servidores públicos y debemos mostrar con transparencia qué es lo que hemos construido en estos cargos del Estado, porque somos trabajadores del Estado.
Y eso es lo que vienen a hacer todos los funcionarios de Ecopetrol. Entonces no sé por qué se molestan que se diga que aquí un vicepresidente gana 66 millones de pesos y que la jefe de relaciones laborales gana 40 y que entonces por eso hay altos directivos metidos en hechos de corrupción. Que se investiguen, que se sancionen, que se vayan los corruptos y que se quede Ecopetrol 100% estatal. Bien, es la posición entonces de la organización sindical en estos temas tan coyunturales en estos últimos días. Nos vamos, Edwin, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Gracias a usted por la invitación y a todos a estar pendientes y atentos a las directrices del sindicato. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, no sin antes recordarles visitar nuestra página web www.usafrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.